Bueno, estoy muy contenta de estar hoy acá compartiendo con ustedes y la verdad que la ponencia del doctor Ariel creo que fue muy clara para comenzar con este conversatorio. Y bueno, mi presentación es sobre las implicancias emocionales y psíquicas del vodka Arada. En primer lugar, quería hablar un poquito de lo que es la búsqueda del diagnóstico y esta última respuesta que dio el doctor, que pregunté respecto al origen del diagnóstico. Me parece muy importante destacar que al ser una patología de origen autoinmune, si bien tiene algunas implicancias genéticas, creo que es más difícil de llegar al diagnóstico de precisión, porque muchas veces en este tipo de enfermedades raras y poco frecuentes, cuando uno empieza a sospechar que tiene una patología que no se encuentra el diagnóstico, generalmente uno es derivado al genetista. Entonces, bueno, en el mejor de los casos se hace un exoma clínico, se hace un estudio genético y de nuevo, en el mejor de los casos, uno llega a su diagnóstico de precisión. Pero cuando son patologías inmunes, como es el VKH, es confiar plenamente en el trabajo de los médicos a los que llegamos y que puedan sospechar esta patología y que muchas veces no tienen la confirmación con un diagnóstico genético. Entonces, buscando profesionales para la jornada, hablábamos con muchos reumatólogos y nos decían, yo no conozco nada de esa patología. Entonces, si para realizar la jornada nos encontramos con que los reumatólogos no conocen el VKH y es una patología autoinmune, es decir, que la subjetividad del médico y los conocimientos de los médicos tienen que sospecharla y diagnosticarla, es muy difícil de llegar al diagnóstico de precisión y deben pasar los pacientes por muchos años de odisea diagnóstica y justamente esa odisea diagnóstica es la que retrasa el comenzar con un tratamiento adecuado y lo que decía Ariel es que el pronóstico no es el mismo si se llega a tiempo y en forma al diagnóstico de precisión. Entonces quería hacer esta salvedad porque a veces las patologías genéticas tienen ese beneficio de que se hace un estudio genético y en el mejor de los casos se llega al diagnóstico de precisión y se puede comenzar con un tratamiento. En cambio, con las autoinmunes dependemos exclusivamente de que los médicos las conozcan. Entonces, la odisea diagnóstica seguramente después algún paciente nos podrá comentar, pero generalmente deben ser muchos años recorriendo hospitales sin saber cuál es el diagnóstico de precisión. ¿Por qué? Por parte de desconocimiento de la comunidad y de la sociedad médica en general. Eso implica una falta de información, porque bueno, quizás uno llega al diagnóstico de precisión, pero muchas veces luego se acerca a los centros de salud más cercanos a su domicilio, a su lugar de residencia, y cuando llega con algún síntoma a tratar, lo que se encuentra es que la comunidad médica de ese centro de salud no conoce el VKH, entonces muchas veces los pacientes también se quedan sin atención de síntomas comunes porque si ya hay una enfermedad de base que los médicos no conocen, no quieren tratar a los pacientes. Entonces, la búsqueda del diagnóstico es muy importante, pero también seguir concientizando e instruyendo a la comunidad médica respecto a cómo es el abordaje de esta patología del VKH. Bueno, vamos a hablar del VKH en la infancia. En realidad, al ser una enfermedad poco frecuente, comparte muchas implicancias emocionales y psíquicas con la gran mayoría de las patologías poco frecuentes o raras. O sea, un niño, una niña, cuando es diagnosticada con este tipo de patologías, generalmente sufre ansiedad y tiene mucho miedo. Y acá se suma el miedo a la pérdida de visión, porque como nos contaba el doctor, uno de los principales síntomas es la dificultad en la visión. Entonces, el temor de los niños y de las niñas de no saber qué va a pasar con sus ojitos, que muchas veces pierden gran parte de la visión y después a partir de los tratamientos la vuelven a recuperar, pero ese momento traumático de haber perdido tanta visión deja una marca psíquica muy importante
y que requiere un acompañamiento psicológico para poder transitarla, porque cuando el paciente tiene BKH muchas veces entra en periodos de remisión y de brote. Entonces quizás un brote implica que vuelva a perder visión y eso tiene que ser trabajado con un psicólogo o psicóloga que haga ese acompañamiento. Después, también otra consecuencia de tener este tipo de patologías es la depresión. Son niños que muchas veces sufren el aislamiento, por un lado, porque están yendo de médico en médico, buscando los diagnósticos, haciendo tratamientos, entonces no pueden realizar las tareas habituales que realiza cualquier compañero de su escuela o de su escuela secundaria. Entonces empiezan a tener una sensación de aislamiento y es real ese aislamiento porque a veces al no poder formar parte de manera cotidiana de la escuela, muchas veces llegan a la escuela y se quedan por fuera de temas y de cuestiones que fueron compartiendo sus compañeros y ese niño o esa niña no pudo estar. Y muchas veces sufren limitaciones físicas, entonces a lo mejor no pueden realizar ciertas actividades de la escuela que también los van aislando de sus compañeros. Entonces, todo esto va provocando un bajo autoestima en los niños y en las niñas. Y lo que me comentaba el doctor también es respecto a la autoimagen, porque cuando los niños reciben dosis muy altas de corticoides, el cuerpo cambia muchísimo, o sea, la inflamación corporal cambia mucho y los cuerpos cambian. Entonces, los niños ahí sufren mucho bullying y quizás pienso en pacientes que conozco que antes de que comenzaran con los síntomas y de recibir los corticoides, era una niña que bailaba, que hacía ejercicio, que hacía actividad física, que hacía danza, y a partir del diagnóstico y de los tratamientos no pudo realizar eso y se vio afectada su imagen corporal. También esto provoca dificultades en el aprendizaje, por doble vía en realidad. Por un lado, las dificultades por la falta de visión, porque muchos chicos tienen una discapacidad visual a partir de tener BKH, entonces la manera del aprendizaje es distinta, cambia. Hay chicos que tienen que sacar su certificado de discapacidad y que además tienen que ir a una escuela especial. En Argentina muchos chicos hacen la escuela común y por la tarde van a la escuela especial para que les vayan haciendo las adaptaciones necesarias para que puedan adquirir los conocimientos que de la otra forma convencional no pueden. Y también las dificultades de aprendizaje que implica que muchas veces hay varios días a la semana a los que no pueden asistir a la escuela y esa ausencia escolar también genera dificultades en el aprendizaje porque el niño no tiene digamos, ese tiempo disponible para dedicarle a la escuela y también esto de estar yendo a los hospitales y estar yendo a la escuela y no tener toda su energía disponible en pos del aprendizaje genera dificultades en el aprendizaje. También, bueno, cambios de actividades. Quizás hay niños y niñas que dejan de realizar las actividades convencionales que venían haciendo, no sé, chicos que hacían fútbol, que hacían básquet, que hacían diferentes deportes, que a partir del diagnóstico y por algunos momentos de tratamiento implica que no puedan realizar los deportes de alto impacto que venían realizando. El tema del bullying ya lo mencioné y esto creo que a nivel latinoamericano tenemos que lograr hacer campañas contra el bullying porque genera mucho aislamiento y depresión en niños y en adolescentes también. Y después hay algo que sucede, que son temas que van de la mano, ¿no? Por un lado, cuando se diagnostica un niño o una niña con BKH o con cualquier patología de estas raras o poco frecuentes, la respuesta por parte de las familias generalmente es la sobreprotección, es hacer de este niño o de esta niña un niño de cristal, que no se lo puede tocar, que no se puede golpear, que no se puede hacer un montón de cosas, porque obviamente son también indicaciones de los médicos,
pero la sobreprotección lo que muchas veces genera es una regresión en el niño y que el niño a veces vuelve a etapas anteriores en su desarrollo psíquico, emocional y de aprendizaje. Entonces, el riesgo de la sobreprotección es que los niños empiecen a generar una regresión en su desarrollo y muchas veces implica que no quieran dormir solos, que tengan miedos a afrontar ciertas actividades, que empiecen con síntomas de enuresis, es decir, que se hagan pis en la noche. O sea, tenemos que tomar dimensión de lo que muchas veces implica la sobreprotección a partir de los diagnósticos, por ejemplo, del BKH. Y esto claramente nos hace pensar en que los padres, las familias necesitan un acompañamiento psicológico para ver desde qué lugar uno se posiciona como adulto frente a estos diagnósticos con sus hijos. Y también hay algo que sucede, es que cuando llegan estos diagnósticos, las familias muchas veces se terminan derrumbando, las parejas se rompen porque hay criterios diferentes respecto al abordaje de cómo tratamos a nuestro hijo que tiene esta enfermedad. Y la gran mayoría, al menos en Argentina, el porcentaje es altísimo de mujeres que quedan solas al cuidado de sus hijos. Y también pensando en que hay una separación, un divorcio de los padres muchas veces, y la mujer se queda sola a cargo de sus hijos, se queda a cargo de su hijo, sin poder trabajar, porque como decíamos antes, o sea, estas patologías son patologías que implican recorrer a muchos especialistas para llevar un desarrollo, un tratamiento integral. O sea, no es que solo se ve al oftalmólogo, se ve al oftalmólogo, al reumatólogo, se ve al dermatólogo, al neurólogo, al equipo de salud mental, muchas veces nutrición. Entonces, que se separen los padres de un niño o una niña y que eso además implica que la madre se queda al cuidado de ese menor y muchas veces tiene que dejar de trabajar para ayudar y acompañar a su hijo. Entonces esto implica el deterioro económico en la familia. Bueno, y pensando un poco en qué estrategias, ¿no? Para abordar quizás estas problemáticas que surgen a partir del diagnóstico del BKH, por ejemplo, trabajar en la escuela, lograr que algún especialista que trabaja acompañando a la familia, ya sean los oftalmólogos o muchas veces puede ser el equipo de salud mental, que pueda hablar con la escuela y que le pueda contar cuáles son las limitaciones de su hijo, de su hija, qué cosas puede hacer, qué cosas no, porque a veces las escuelas, por falta de conocimiento, cuando hay un niño con discapacidad, no lo dejan hacer nada. Es como, bueno, tiene discapacidad, ya está, no hace nada. Y en realidad sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero la escuela y los docentes necesitan la información necesaria para saber qué cosas sí y qué cosas no. Muchas veces son adaptaciones, a veces son que se puedan sacar el certificado de discapacidad, como dijimos antes, y que se puedan hacer las adaptaciones en las hojas y que los textos sean más grandes y que tengan una maestra integradora que lleve los materiales adaptados. O sea, hay que hacer un trabajo con la escuela importante porque es el lugar en donde los niños, en el mejor de los casos, cuando están, digamos, en una estabilidad con su tratamiento, es donde pasan la mayor parte del día. Entonces necesitamos poder hacer ese vínculo con la escuela. Bueno, apoyo psicológico, que puedan recibir una atención de psicología, también de psicopedagogía, porque es otra herramienta que va a ayudar a que mejore las pautas de aprendizaje. Y lo que ofrece el tema de que un niño, una niña haga un tratamiento psicológico, es que pueda transformar toda esa información que le dan los médicos, porque los médicos sabemos que muchos hacen pasar a los niños a las consultas y les explican obviamente todo lo que les pasa, pero es poder bajar eso general que nos da el médico a lo particular de cada caso. O sea, es ayudar al niño a que pueda internalizar ese diagnóstico y que pueda quizás explicarlos con sus propias palabras,
que pueda construir con su terapeuta, de qué manera le cuenta a sus amigos, a sus amigas, cuál es su diagnóstico de precisión, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa, pero internalizando y pasándolo por su cuerpo y por su psiquismo. Entonces, toda esa información general que leemos de lo que es el BKH, cuando un niño se acerca a una consulta y recibe ayuda psicológica, logra justamente poder internalizar su diagnóstico y poder trabajar respecto a cómo es en su caso en particular. Porque a veces quizás no tienen todos los síntomas que se presentan, tienen algunos o los síntomas que se describen. Entonces, poder pasar de lo general a lo particular y a lo singular de cada caso, creo a mi criterio que como psicoanalista es lo más importante que le podemos ofrecer a un niño. Por eso insistimos mucho con que puedan recibir un apoyo psicológico. Después, que puedan conocer a grupos de pares, niños y niñas con su mismo diagnóstico. Y acá quizás lo pienso también desde mi lugar de persona con discapacidad. A lo mejor en nuestro lugar de residencia, en el hospital, no vamos a conocer exactamente a una persona que tenga BKH, a un niño que tenga BKH. Pero también tenemos que pensar que estamos dentro de una comunidad de quizás personas con discapacidad visual. Entonces, ese grupo de pares, a un niño chiquito en realidad no le va a importar si su compañerito tiene o no el mismo diagnóstico, si tiene BKH, pero si tiene al lado un compañerito con el que pueda jugar, que tiene una discapacidad visual y que se puedan entender, eso es lo que le va a mejorar su calidad de vida. Entonces, quizás ampliar un poco y no buscar y no decir soy el único que soy, o sea, somos la única familia. Quizás a veces pasa, somos la única familia en cierto lugar que tiene BKH, pero a lo mejor sí tenemos chicos y chicas que tienen otro tipo de discapacidad visual y también podemos hacer ahí grupo de pertenencia. Y lo que había dicho antes, que los niños puedan ser los protagonistas en la consulta, ¿no? O sea, reforzar ahí que a medida que vaya creciendo su niño, su niña, pueda tener ese lugar de protagonista en la consulta médica, que pueda hacer las preguntas, porque a lo mejor a un padre o una madre no quieren preguntarle cosas, pero sí se animan a preguntárselo a los médicos o a las médicas o a algún profesional de la salud. Entonces, insistir que sean los protagonistas de las consultas. Bueno, ahora vamos con el BKH en adultos. Bueno, muchos de los síntomas y de lo que mencionamos a partir del diagnóstico que sufren los niños también lo sufren los adultos. Muchas veces sucede en la cuestión de tener ansiedad y estrés, ¿no? Que en realidad la ansiedad y el estrés es provocado por un montón de factores. Por un lado, el pronóstico, ¿no? Cuando uno viene transitando su vida de una manera normal, entre comillas, y llegan estos diagnósticos que irrumpen el transcurrir cotidiano y normal de nuestra vida. Lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué va a pasar de acá en adelante, ¿no? ¿Cuál va a ser el pronóstico? Como decía Ariel, la importancia de que el diagnóstico llegue a tiempo, porque obviamente si uno sabe que llegó, o sea, la tranquilidad de saber, llegué temprano a mi diagnóstico, nos va a abrir las puertas para pensar en un pronóstico mucho mejor que cuando uno llega tarde, y conocemos muchísimos casos de pacientes que lamentablemente han llegado tarde al diagnóstico y el pronóstico no fue bueno. Entonces, la ansiedad y el estrés que genera pensar en qué va a pasar con mis ojos es muy grande. Y también la eficacia del tratamiento, ¿no? Lo que genera, o sea, por lo menos en Argentina, el paciente llega al diagnóstico de precisión después de mucho tiempo, de una odisea diagnóstica generalmente muy, muy grande. Y cuando se llega al diagnóstico y se llega a la prescripción médica, al tratamiento, también hay mucho estrés porque creo que a nivel latinoamericano lo que nos pasa es que como son drogas de alto precio, se tarda mucho en llegar y muchas veces hay que hacer judicializar esa droga y el acceso a esa droga, entonces ya el estrés es muy alto. Y después la eficacia del tratamiento, si va a funcionar o no, porque no necesariamente funciona. Entonces, a veces hay que ir probando con nuevas drogas y todo eso va generando un malestar digamos, en los adultos y también la pérdida de visión, ¿no?
el temor, así como mencionábamos que en los niños y en la infancia el temor a la pérdida de visión, eso nos atraviesa a lo largo de todas las edades, ¿no? Es transgeneracional. Cualquier persona que tiene un diagnóstico de una patología visual, el temor a la pérdida de visión de cada día que sea progresivo es total, ¿no? O sea, y poder compartir con pares, poder hablar de estos temores es realmente sanador. Bueno, la pérdida de la autonomía, ¿no? Muchas veces hay personas con BKH que a lo mejor cuando no es tratado a tiempo el diagnóstico y la patología pueden perder la autonomía, tienen que empezar a lo mejor a usar algún ayuda técnica como si fuera un bastón. Entonces, lo que antes uno venía realizando, su vida cotidiana de manera normal empieza a verse limitada. Mencionamos también la depresión que genera, porque justamente no poder tener autonomía, no socializar de la forma que estábamos socializando, el aislamiento, muchas veces la falta de comprensión por la comunidad médica, porque muchos de los pacientes fueron haciendo lo que nosotros decimos el shopping médico, yendo de médico en médico buscando ese diagnóstico, entonces falta de comprensión por la comunidad médica, después por la familia, porque también es difícil empatizar cuando no siempre son síntomas visibles, qué es lo que le pasa a la persona, ¿no? Esto que decía Ariel, hay pacientes que tienen dolor al peinarse, ¿no? Digo, qué difícil debe ser para un familiar comprender todas estas cosas. Entonces, la falta de comprensión por los hijos de alguna persona adulta que recibe el diagnóstico y los cambios en la dinámica familiar. Quizás una mamá o un papá que tiene este diagnóstico de BKH ya no puede realizar las tareas que hacía antes, de limpiar la casa, de ser quien cocina, de ser quien trabaja. Muchas personas a partir del diagnóstico quedan con una discapacidad que implica que ya no puedan trabajar o que no puedan trabajar en las tareas que venían haciendo antes, ¿no? Que el rumbo de lo laboral tenga que cambiar en un giro de 180 grados. Y volvemos a mencionar los cambios económicos, o sea, si una persona ya no puede trabajar, tiene que vivir yendo al médico y muchas veces no puede trabajar por sus limitaciones físicas y también no puede trabajar porque a lo mejor está en un brote del BKH y tiene que asistir constantemente a los médicos. Entonces, los cambios económicos son también muy grandes y bueno, y el empobrecimiento de las familias que tienen enfermedades raras y crónicas como el BKH es un factor a tener en cuenta. Y bueno, también los cambios en la pareja, ¿no? Así como hablábamos de la falta de comprensión quizás de los familiares, de los hijos o de los amigos, también las parejas pueden sufrir una ruptura porque la persona ya no es la misma, ¿no? Pensando en los cambios físicos que implica muchas veces recibir corticoides, como también los cambios emocionales, psíquicos. O sea, la vida cambia muchísimo y no todas las personas pueden acompañar de la mejor manera. Entonces, también hay muchas separaciones, muchos divorcios o muchas personas que eligen separarse de sus parejas porque eh, no quieren tener no quieren ser una carga para su compañero o su compañera. Eso lo escuchamos muchas veces en consultas en el centro de salud mental. Yo preferí separarme porque no quiero ser una carga para nadie. No sé si estoy bien de tiempo o me pasé, perdón. Ya vamos con poquito tiempo, Caro, pero si quieres Bueno, ir al cierre, sí. sí, perdón, me embalé. Bueno, y las estrategias para trabajar todos estos síntomas e implicancias emocionales que trae el diagnóstico, bueno, ya lo hablábamos, el apoyo emocional, poder realizar un tratamiento psicológico y también hacer una consulta en psiquiatría, porque todo esto que mencionamos antes, la ansiedad, el estrés, conllevan a síntomas como insomnio, depresión, cuestiones que la persona muchas veces ya no puede realizar las actividades de la vida cotidiana, incluso ir al médico y llevar y lograr una adherencia en sus tratamientos. Entonces, cuando uno detecta que hay un montón de cosas de la vida cotidiana que ya no puede hacer,
más allá de hacer la consulta en psicología, es importante hacer una consulta en psiquiatría para ver si no hay algún psicofármaco que pueda ayudar a mejorar estos síntomas y que la persona pueda seguir realizando sus actividades diarias. Los grupos de pares, que ya lo mencionamos, la importancia de, bueno, estamos en una jornada organizada por APUL, que es un grupo que se conformó, creo que con el objetivo que conformamos todos los grupos, que es apoyarnos entre personas que padecemos cuestiones similares y queremos visibilizar lo que es y lo gratificante que es también para una persona que decide tomar su bandera resiliente y decir, bueno, esto que me pasó, voy a ayudar a otras personas para allanar el camino y que no suceda lo mismo. Hay personas que eligen ese camino y otras personas que no quieren involucrarse, y también es válido, y también hay etapas en donde uno quiere involucrarse más y etapas en las que quiere involucrarse menos. Bueno, y actividades, ay, perdón que se me fue, ahí está. Actividades para reducir el aislamiento, lo que decía antes, a lo mejor buscar de manera local, porque todo esto que hacemos es virtual, es seguir en la computadora. En cambio, si uno empieza a buscar espacios presenciales de grupos de personas, a lo mejor con discapacidad visual o con alguna discapacidad, o personas con las que pueda compartir diferentes encuentros presenciales para reducir el aislamiento y poder lograr esto que nos da la presencialidad, que es totalmente diferente. Es muy recomendable para una persona con BKH o para cualquier persona que esté transitando alguna discapacidad, porque en esos encuentros con personas que tenemos situaciones similares, uno socializa el dolor y alivia mucho la carga psíquica y emocional que puede estar llevando transitar con este tipo de diagnósticos, que son diagnósticos crónicos que nos acompañan toda la vida y que, por suerte, como decía el doctor, cuando se llega al diagnóstico de manera temprana en el BKH, puede lograrse una remisión, es decir, que el paciente puede transitar su vida casi sin ningún síntoma. Entonces, es vital y de mucha importancia hacer estas jornadas para que todos lleguen a su diagnóstico de manera temprana. Y no digo más nada. Muchas gracias.